Lo primero que tenemos que tener claro es qué es una hipérbola. Pues una hipérbola es una curva abierta de dos ramas que se ha obtenido cortando un cono recto mediante un plano, que no es necesariamente paralelo a ese eje de simetría del cono y tiene un ángulo menor que el de la generatriz respecto al eje de revolución. Hablando en plata, es la forma gráfica de una función de proporcionalidad inversa que tiene esta característica, esta forma, o de funciones racionales de grado 1 o también las de grado 2, 3, es decir, en definitiva, una hipérbola es la forma gráfica de representar las funciones racionales, es decir, el cociente de qué, pues de polinomios que tienen una variable independiente, en este caso va a ser y, siendo el denominador no nulo siempre, ¿vale? No puede ser el polinomio nulo. Y además esa fracción p de x partido por q de x tiene que ser siempre irreducible. ¿Qué significa eso? Pues que no tienen las mismas raíces, es decir, que no hay raíces comunes entre p y q. El dominio de estas funciones racionales son, como siempre, los valores que pueden tomar la variable independiente, que es la x. Entonces, va a existir siempre, excepto cuando el denominador se haga 0, porque yo no puedo dividir entre 0. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que calcular las soluciones del denominador y quitárselas a los números reales. Por eso el dominio de una función cualquiera racional va a ser todos los números reales excepto las soluciones de q, que son las raíces tras resolver la ecuación de q igual a 0. Bien, además, esos puntos que yo le he quitado al conjunto de los números reales son lo que se llaman asíntotas verticales, que van a ser puntos que no se pueden atravesar porque realmente son rectas paralelas al eje Y. Además, esa asíntota hace que mi función racional tenga simetría, que puede ser par si se cumple que todos los puntos son iguales que su opuesto, o impar si son el opuesto del opuesto, es decir, que tenemos la fórmula que f de x es menos f de menos x. Estas funciones van a ser no acotadas. ¿Eso qué significa? Que van a crecer de manera indefinida más infinito o van a decrecer hacia menos infinito respectivamente. Un ejemplo claro gráfico sería si este es nuestro eje X, nuestro eje Y, por ejemplo, si tiene una asíntota en el 5, vamos a suponer, que será X menos 5, y aquí arriba pues vamos a poner que tenga un 2. Resulta que también veremos cómo se calculan, en este caso, las asíntotas en el eje paralelo al eje X, que en este caso es cuando yo me alejo al más infinito, si yo voy aumentando los valores de X lo más grande posible, resulta que este cociente de X menos 5 va haciéndose cada vez más pequeño. Y lo mismo ocurre cuando X se va haciendo cada vez más pequeño, que el cociente que yo tengo de mi función va haciéndose cada vez más pequeño. Esto, luego veremos, es realmente el límite de mi función al más y al menos infinito, que me da en este caso 0, lo que me provoca una asíntota, en este caso horizontal, en el 0. Por lo tanto, esta función será aproximadamente, si cuando yo sustituyo en el 0 es negativa, significa que está con una altura negativa, si x vale 0, esto es menos 2, una cosa así, la gráfica es tal que así. Y si la x, por ejemplo, es 7, pues esto es más grande y sería algo así. ¿Vale? Este es el tipo de gráfica que vamos a ir viendo. Son simétricas respecto a estos dos ejes, al eje horizontal y al eje vertical. Horizontal y vertical. Vemos que si doblamos realmente tenemos que coincide esa gráfica. Esto es lo principal que tenemos que conocer de nuestras hipérbolas.
lo más importante y llamativo es el dominio. Una función racional tendrá asíntotas. Mínimo tiene que tener las asíntotas verticales, que aunque son las soluciones del denominador que no forman parte del dominio de esa función, se calculan como el límite de x que tiende a ese punto de la función, dando más o menos infinito, ¿vale? Si eso se cumple es una asíntota vertical, entonces sería x es igual a... ¿vale? Sería que a es igual a x, esa sería la asíntota. En cambio, en las horizontales, que también suelen tener todas las racionales, las funciones racionales, son y es igual al límite o a más infinito o a menos infinito, los dos son posibles, dando un número real, como en el ejemplo anterior que hemos dado, que tenía la asíntota horizontal en el 0 y una vertical en el 5.